Muy bien. Bueno, primero para hacerles saber que hubiera sido mi intención estar más temprano con ustedes, pero lamentablemente se me juntaron varias cosas y encima también algo de malestar luego de haber sido vacunado, ¿cierto? Entonces, como entenderán, son circunstancias que ya escapan a nuestra fortaleza, pero no podía dejar de estar con ustedes, no podía decepcionarlos, así que ya estamos. Si hay algún problema en la comunicación, me lo hacen saber, algún problema en la iluminación, en las cámaras, también me lo hacen saber. Yo voy a tratar de agotar el tema que me han encargado para el día de hoy, que es un tema muy importante en teoría del delito, el tema que tiene que ver con la acción y la causalidad. Es un tema muy, muy relevante, el tema de la acción y la causalidad. ¿Qué se va a ver? ¿Qué vamos a discutir en el tema de la acción y la causalidad? Vamos a mirar el primer elemento de teoría del delito, o sea, la acción. Algunos a este elemento de teoría del delito le denominan conducta, ¿cierto? Algunos le denominan conducta. Yo soy de ese grupo, de los que prefiere hablar en vez de acción, hablar de conducta. ¿Por qué? Porque la acción implica un hacer y pareciera que la acción no engloba las conductas omisivas, o sea, las conductas que tienen que ver con un no hacer. Entonces, prefiero no hablar de acción, sino prefiero hablar de conducta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hable de conducta, me estoy refiriendo a lo que en algunos libros se denomina acción. Para que no haya confusión, quiero empezar con esa precisión, creo que metodológica. Muy bien. Ya entrando en cuento, ya entrando en tema, lo primero que les voy a decir es que no toda conducta, no toda acción interesa al derecho penal. Al derecho penal únicamente le interesan algunos tipos de conductas o acciones, como en algún momento yo les había comentado. Yo les había comentado que al derecho penal le interesan únicamente las conductas que son conductas humanas. Y al derecho penal únicamente le interesan las conductas que son voluntarias y las conductas que son conscientes. De manera tal que si hay una fuerza física irresistible, le llaman la ira de Dios. Hay una fuerza física irresistible, de manera tal que si hay un acto sobrenatural, eso no es algo que le incumba al derecho penal. Si hay algo de unas fieras salvajes en el África, tampoco es algo que le incumba al derecho penal. Seguramente otras disciplinas del derecho se harán cargo de los conflictos que se van a presentar con lugar a ese tipo de tragedias, como las tragedias que tienen que ver con la naturaleza. Pero al derecho penal, por ahí, que eso no le incumbe. Al derecho penal le incumbe, al derecho penal le interesa conductas, acciones humanas. Y acciones humanas voluntarias. Voluntad entendida como control. Conducta humana donde la persona controló lo que esta persona hacía. Si una persona controla lo que hace, es algo que le interesa al derecho penal. Porque el derecho penal está pensado para regular conductas que han sido hechas con control. Cuando hay un acto reflejo, cuando hay una reacción en cortocircuito, ahí no hay una acción que le interese el derecho penal, porque un acto reflejo, una reacción en cortocircuito son sin control. No hay voluntad en eso. Entonces al derecho penal no le interesa. Al derecho penal le interesa lo que es con control. Por lo tanto, queda fuera actos reflejos
queda fuera actos en cortocircuito, queda fuera acciones de la naturaleza, queda fuera hechos de terceros, queda fuera todo aquello que no haya sido hecho por una persona humana con control, que controle lo que hace. ¿Sí? Ejemplos. Ejemplos para entender esto. Barrios Altos. Reunión de compañeros de promoción. Años después de dejar el colegio, se reúnen ex compañeros de promoción. Y se reúnen y se ponen, como siempre, a brindar, a tomar alcohol. Años que no se reunían, recuerdan viejos tiempos y se ponen a brindar con alcohol. En pleno brindis, ya en avanzado estado de ebriedad, estos señores, uno de ellos recuerda cómo se cogían y se aplastaban los testículos cuando estaban en el colegio y luego de aplastarlo al otro lo obligaban a silbar por el dolor. Y no lo soltaban sino hasta que silbe. Yo no sé si ustedes recuerdan ese juego. ¿No? Silba, ¿no? Silba, y lo aplastaban y le decían que silbe. Bueno, lo cierto es que a uno de estos señores lo aplastaron de los testículos para que silbe y él hizo esto. Me imagino el dolor, lo aplastaron muy fuerte, él hizo esto. Y cuando hizo eso, que es levantar las manos, golpeó la cabeza del otro y el otro, como estaba ebrio, perdió el equilibrio. Con tan mala suerte que se fue justo a la esquina del Zócalo y perdió la vida, murió. El video muestra claramente, yo he tenido oportunidad de ver ese video, el video muestra claramente que están amigablemente tomando, nadie discute, nadie intercambia palabras soeces, están riendo, departiendo una reunión. Pero de pronto se produce esto, pues uno de ellos hace memoria de cómo jugaban a este juego medio extraño, ¿cierto? Y lo aplastó al otro. El otro levantó las manos, su compañero cayó y murió. ¿Qué dijo la Corte Suprema en el Perú? ¿Qué dijo la Suprema? Dijo, no es una conducta que le interese al derecho penal. No es una conducta relevante en materia penal. Ahí hay un supuesto de ausencia de acción. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho sin control. ¿De acuerdo? Se ha hecho sin control porque ha sido una situación de acto reflejo. Cuando estás en un acto reflejo no controlas lo que haces. Si te golpean con un martillito en la rodilla, estiras el pie. Y eso lo haces sin control. Si yo te aviento un lapicero, ¿qué es lo siguiente que haces? ¿Mueves la cabeza para que no te caiga o no? Y yo pregunto, ¿ese movimiento de cabeza lo controlas o simplemente lo haces? Lo haces, ¿cierto? Entonces, allí hay una suerte de ausencia, de acción, porque no hay control en lo que estás haciendo. Entonces, un supuesto de ausencia de acción, porque no hay control, es el tema de los actos reflejos, los actos en cortocircuito. ¿Sí? 2. Tampoco son conductas relevantes al derecho penal los hechos determinantes de tercero. Las fuerzas físicas irresistibles de la naturaleza o las fuerzas físicas irresistibles de terceros. Ejemplo. No sé ustedes, pero yo me acuerdo mucho de ese episodio en la avenida Javier Prado, donde una señorita estaba manejando su vehículo, una camioneta, la cual se despistó y atropelló a unos ingenieros y los mató. ¿Recuerdan? El abogado defensor de la señorita alegó esto precisamente, alegó ausencia de acción. Él dijo, hubo un hecho determinante tercero que generó eso. ¿Ese qué fue? Ese fue un choque. Otro carro que venía al costado de ella le chocó. Y cuando le chocó, ella perdió el control. Y como perdió el control, atropelló a los señores. La tesis Pero, doctor, pero ahí no dieron con el otro carro que lo chocó, porque no se llega a determinar si el otro vehículo que impacta el vehículo que atropella a las dos personas
no se llegó a determinar si el otro vehículo lo chocó para que ella produciera el atropello de las dos personas que caminaban. Sí, pero yo en ningún momento he dicho eso. Yo en ningún Pero momento he usted dicho que dice, eso quedó probado. A ver, yo en ningún momento he dicho que eso quedó probado y que se resolvió así. Yo lo que estoy diciendo es lo que el abogado alegó, ¿cierto? Y lo que el abogado alegó es jurídicamente correcto. Ahora, que sea jurídicamente correcto es una cosa y que lo puedas probar es otra, ¿cierto? ¿O no? Digo, la teoría estaba perfecta. lógico, claro. Ahora, lamentablemente, hasta donde yo recuerdo, no sé qué habrá pasado después, como usted, doctor José, bien dice, hasta donde yo recuerdo, no sé qué habrá pasado después en el caso, hasta donde yo recuerdo, ninguna cámara demostraba eso, ningún video demostraba eso. ¿De acuerdo? Lógico. Pero ¿quién quita que un extraterrestre apareció, filmaba en 6 dimensiones y nos alcanzó el video? ¿Quién quita? Pero hasta hoy día eso no se ha probado, o se ha probado, desconozco. Pero yo pregunto, ¿como teoría estaba correcto o no? Sí, doctor, Sí, podría. por supuesto. Es válido. Como teoría Como jurídica era teoría, sí. válida. Otra Claro. cosa es que la pruebes. Muy bien, muy bien. Entonces, ese es un supuesto, por ejemplo, de ausencia de acción. Entonces, para que haya acción relevante penalmente, tiene que haber control. Están fuera los actos reflejos, están fuera los hechos de tercero, están fuera las fuerzas físicas irresistibles de la naturaleza o provenientes de terceros, ¿cierto? Y de otro lado, no puede haber acción si no hay conciencia. La acción tiene que ser consciente. La acción tiene que ser consciente. Yo recuerdo mucho un curso que lo han colgado en YouTube, donde una persona me discrepaba y me decía, no existe la inconsciencia, doctor Almanza, no existe el sonambulismo, no existe la hipnosis, no existe el subconsciente. Y yo le dije, doctor, disculpe, pero yo he estudiado eso. Yo he estudiado interrogatorio primero, segundo, tercer grado, consciente, inconsciente, pentotal sódico, hipnosis. Y era una clase. Y yo después pedí disculpas públicas por lo que hice, pero le dije al doctor, doctor, si gusta lo hipnotizo, para el frente, para ver si mi teoría o la suya es la que va. El doctor se paró, se sentó y me quité mi cadenita. 30 segundos y estaba durmiendo. Y nos estaba contando su primera experiencia sexual. 30 segundos me tomó hipnotizarlo. Y se puso a llorar porque confesó que seguía enamorado de esa mujer. En ese momento corté porque tal vez era casado con otra. Entonces corté. ¿Cierto? Y lo desperté. Yo pregunto. Oye, ya no cometo sus excesos, pero yo pregunto. ¿Lo que él hubiera hecho en ese estado era algo consciente o yo estaba jugando con su subconsciente? Estaba jugando con el subconsciente, doctor. Ya Claro, está. Y estaba cuando jugando. yo juego con su subconsciente no puede discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cierto? Entonces, Claro. su subconsciente no es una conducta que le interesa al derecho penal. No. ¿Qué me interesa el derecho penal? La conducta consciente. Porque solo la conducta consciente es una conducta juiciosa, donde la persona puede evaluar la conveniencia o no conveniencia de lo que hace, ¿cierto? Correcto. Doctor. Yo llego a mi casa y mi esposa me dice, ¿cómo estoy? Si estaría en mi subconsciente le diría gorda, ¿cierto? Pero como estoy consciente... Que no la escuche, que no la escuche. No, pero como estoy consciente, ¿qué le digo? Hermosa. Hermosa, bella, perfecta. Hermosa. Llenita. Llenita de amor, doctor. Llenita de amor. ¿Ven? Entonces, no, estoy bromeando, no, jamás. Ya, entonces, miren, ¿qué les quiero decir? No hay forma de que el subconsciente, así es, como amor es mejor sin duda, no hay forma de que el subconsciente responda penalmente, porque el subconsciente no te permite discernir, no te permite evaluar, analizar, autodeterminarte conforme a la comprensión de lo que estás haciendo.
Por eso es que han visto que a veces cuando te pasas de tragos y se te apaga la tele, pero llegas a tu casa, ¿cierto? Se te apaga la tele y estuviste en la fiesta y no te acuerdas de nada, ¿verdad? Borras cassette y al día siguiente cuando ves el video has hecho cosas que jamás habrías hecho estando consciente. ¿Me equivoco? Entonces, ese es el nivel de análisis que yo quiero que ustedes tengan conmigo. Que entiendan eso. Que solo el derecho penal le interesan las conductas, le interesan las acciones humanas, voluntarias y conscientes. Si no hay eso, el derecho penal no tiene nada que hacer allí. Nada que hacer allí. Si el tipo que estaba inconsciente destruyó tu casa porque le dieron diablos azules y no se acuerda de nada, el derecho penal no va a entrar allí. Vas a tener que ir a la vía civil para que te indemnice por lo que ha hecho o no. Pero en la vía penal no tienes nada que hacer ahí, a menos que alegues actio liberi in causa. ¿Cierto? Actio liberi in causa. ¿Qué es actio liberi in causa? El acto libre de causa, doctor, cuando una persona se pone en ese estado, conscientemente. Si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Probarlo será el tema, ¿cierto? Eso es un tema probatorio. Pero hoy ya estamos en un tema de derecho sustantivo, de derecho penal, no de derecho probatorio. Así que todo lo que digo se supone que está probado, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien levantó la mano? Así es, así es. Alguien levantó la mano. Alguien levantó la mano, pero bueno, se desanimó, creo. A ver, no. La grave alteración de la conciencia no es inconsciencia. Una cosa es la grave alteración de la conciencia y otra cosa muy diferente es la inconsciencia. ¿Cuándo es una grave alteración de la conciencia? Cuando yo, sin estar inconsciente, pero me exacerbo al extremo tal que no mido en buena medida lo que hago. Por eso es que el homicidio, por ejemplo, por omisión violenta, todo lo que es homicidio por emoción violenta, parricidio por emoción violenta, tienen penas atenuadas, ¿cierto? Porque la persona ha tenido una grave alteración de la conciencia que va a hacer no que sea inimputable, no que sea irresponsable de lo que haga, va a responder, pero de manera atenuada. ¿Por qué? Porque su conciencia estuvo, pero alterada. Porque si su conciencia no habría estado, no respondería. Porque para que respondas necesitas de estar consciente. Eso creo que ya en este momento hemos dejado zanjado. Entonces, eso es lo primero que tenemos que analizar en materia penal. Porque si no analizamos eso, estamos dejando de entender lo que es el derecho penal. El derecho penal es un sistema donde no te podemos reprochar si no comprendes el carácter delictuoso de tus actos. Por eso es que los enfermos mentales no responden. Derby, cuéntanos. David y Ciro. Sí, doctor, muchas gracias. No sé si he entendido mal, doctor, pero usted mencionaba, por ejemplo, cuando una persona estaba en grado de alteración de la conciencia, sí respondía, pero de forma atenuada. Sí. He entendido de eso, pero eso no es correcto, doctor. Por cuanto cuando una persona está en grado de alteración de la conciencia, por ejemplo, por tomar lo que decíamos, ¿no? El alcohol, por ejemplo, que esté en 4 o en 5, ya no respondería ya penalmente. No. Quizás civilmente sí. No. Pero no habría una sanción. Te lo voy a explicar. Gracias por intervenir y gracias por preguntarme. Eso es muy interesante. Eso es lo que me encanta de estos eventos en los cuales nosotros podemos trabajar de una manera activa, participativa, porque usted me dice y yo le digo el ejemplo. Y mire, le voy a poner acá el artículo 109 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 109? El que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusable. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. En el tema del parricidio, la pena será de 5 a 10 años.
El infanticidio. La madre que mata a su hijo durante el parto bajo la influencia del estado puerperal. ¿Ven? Ejemplos de qué son esos. Son ejemplos de atenuación. ¿Por qué? Por estados de alteración. Claro, inconsciente. En todos ellos, la persona se altera. ¿De acuerdo? Pero la persona no está inconsciente. Porque si habría inconsciencia, si una persona estaría inconsciente, esa persona no responde, esa persona no podría responder, porque a alguien que está inconsciente no le podemos reprochar lo que ha hecho. El ejemplo que me pone usted, doctor, del que tiene 3, no, el que tiene más de 3 pues estaría muerto, sería un cadáver. El que tiene más de 3 en la sangre se muere. El que tiene, por ejemplo, 1.5, 2 en la sangre, tal vez esté inconsciente ya. Entonces, la persona que está inconsciente con ese grado alcohólico, se llama ebriedad letárgica. ¿Y qué quiere decir ese tema de la ebriedad letárgica? Que estás inconsciente. Pues. Entonces, ahí eres un inimputable. No respondes por lo que haces. ¿De acuerdo? ¿Ves? Los que más conocen del tema me ayudan y me dicen que 2.5. Lo que yo sé es que esto varía de naturaleza humana en naturaleza humana, ¿cierto? Hay personas que son más tolerantes que otras al alcohol, pero si el alcohol te ha dejado inconsciente y ha hecho que pierdas, como se dice, el juicio, eso es causal de inimputabilidad. ¿De acuerdo? Eso es causal de inimputabilidad. Doctor, disculpe, pero ahora eso no es un agravante. Ya sé por dónde vas. Me estás yendo a los delitos sexuales. Te estás yendo a la ley que modifica los delitos sexuales. Hay una ley... Para violencia también, creo, doctor. Para violencia también. 22, ¿no? Pero esto empezó con el tema de los delitos sexuales, lo que usted me dice. Sí. Y ahí se pone como un agravante el estar en estado de ebriedad. Pero eso tienes que interpretarlo. Mira, la última modificatoria que hubo a los delitos sexuales, y acá lo voy a hacer notar, la última modificatoria que hubo a los delitos sexuales, mira, y lo voy a leer para todos. Está bien, porque miren, así sin darnos cuenta nos estamos actualizando. Miren lo que dice la última modificatoria. Dice, agravantes. Agravantes de la violación sexual. Tu audio para que escuches. Dice, y mire, ¿cuándo se agrava la violación sexual? 170, inciso 13, agravante de violación sexual. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre mayor a 0.5 litros, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, psicotrópicas, sintéticas, que alteren su conciencia. ¿Ven? Repito. ¿Qué? Altere. Que altere. Sistema nervioso. Altere. Si este man no está con conciencia alterada, está inconsciente, ¿es agravante? ¿O es No. que no responde? No responde, doctor, si está inconsciente. ¿Ves? ¿Se Porque entiende? está drogado. Porque está inconsciente. ¿Cuándo es agravante el alcohol en delitos sexuales, en violencia familiar? ¿Cuándo? Esto altera la conciencia, doctor. Cuando su conciencia está alterada, ya les dije. Delitos sexuales. ¿Ven? Altera su conciencia. Pero no cuando está inconsciente. Porque, eso sí sería pues absolutamente inconstitucional. Eso te vas a la Corte Interamericana y te tumbas todos los casos. Es imposible, no hay ningún país en el mundo que reprima a una persona que actúa en estado de inconsciencia. ¿De acuerdo? Porque solamente el estar consciente puede hacer que puedas decidir hacer o no hacer las cosas y autodeterminarte conforme a lo que comprendes. ¿Cierto? ¿O no? Mira, a veces cuando yo pongo algunos ejemplos me tildan mal, por eso es que prefiero no ponerlos. Pero, le han operado del hígado a la chica. Pero yo pregunto. Del hígado le han Carol, operado 2 veces. Audio, te ruego, Carol. Cuiden su audio cuando... ¿Sí? Vamos. Miren.
Cuando estás inconsciente, es un eximente. No respondes. Pero cuando estás con la conciencia alterada, sí respondes. Por supuesto que respondes. En algunos delitos respondes de forma agravada, delitos sexuales. Y en algunos delitos respondes de forma atenuada, delitos contra la vida. En el caso, por ejemplo, del homicidio por emoción violenta. ¿Ven? Pero sí respondes. Cuando tu conciencia se altera, respondes. Cuando no respondes, cuando no hay conciencia. Muy bien. Edson, Fisher, vamos al grano Doctor. concreto. Doctor. Sí. La tabla de colemia en el periodo número 3 dice excitación, confusión, agresividad, alteración de la percepción y pérdida de control. 1.5 a 2.5. La pregunta es, si una persona que comete un delito estando en 1.5 gramos de alcohol en la sangre, nos vamos al artículo 20, dice que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteración de la percepción. Pero sigue leyendo, dice algo más ahí. Que afecta gravemente su concepto de la realidad. Exactamente, eso es lo que quiero, que no tengas concepto de la realidad. ¿Cómo se podría demostrar? Porque, por ejemplo... pues caso por caso, eso toca demostrar caso por caso. Esto no es matemáticas. ¿Me entiende? No, digo caso por caso, ¿en qué sentido? En análisis de la persona. Un especialista me tendría que decir de acuerdo con su peso, de acuerdo con su contextura, ¿cierto? Pero no es sencillo probar esto. Claro. Porque yo conozco personas que con cierto grado alcohólico están muy bien. Y hay personas que toman un vaso de cerveza y están abrazando, llorando al perro. ¿Cierto? ¿Pero por qué? Porque esto varía de persona a persona. En estas cosas no podemos aplicar una tabla. Porque si aplicamos una tabla en estas cosas, podremos tener un margen de error muy grande, ¿cierto? Muy bien. Entonces, continuamos. No, claro, caso por caso. Más bien, muchísimas gracias por el aporte, doctor Edson. Muchas, muchas gracias. ¿Ven? Pero vamos, entonces, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando, creo, comprender estas figuras, ¿no? ¿Ven? Estamos logrando, creo, comprender estas figuras. Entonces, hasta este momento ya hemos comprendido, miren lo que me han pedido tocar hoy día. Me han pedido tocar hoy día acción. Y eso es lo que estoy tocando, acción. Pero le estoy metiendo un poquito más de profundidad. Entonces, Roxin y Jacob se peleaban, pues, en su momento, ¿no? Roxin decía, el derecho penal está para proteger bienes jurídicos. Y decían algunos discípulos de Jacobs, que Jacobs decía que el derecho penal no protege bienes jurídicos. Más bien, lo que el derecho penal protege es la norma, para que no pierda vigencia. Por eso es que el fin de la pena es el restablecimiento de la vigencia de la norma, dice Jacobs, ¿no? Sin embargo, cuando Jacobs vino al Perú, eso es lo bonito de evitar intermediarios, ¿no? Que los traduzcan y los tergiversen a los maestros. Y cuando Gunther Jacobs vino al Perú, y en el, ¿cómo le vamos a llamar? Multiusos polideportivo de la Universidad de Lima se presentó, trajo un opúsculo, un librito del gallito, con ocasión del viaje, y lo entregó. Y de eso dio una conferencia. Y en ese librito que trajo al Perú Gunther Jacobs, hablaba exactamente de eso, porque él estaba muy contento que en el Perú se discutían sus ideas. Y él dijo, allí, dijo, el derecho penal no está para proteger únicamente normas. El derecho penal también protege bienes jurídicos. Jamás, nunca he dicho yo que el derecho penal no protege bienes jurídicos. El derecho penal sí protege bienes jurídicos, dijo Gunther Jacobs, pero protege bienes jurídicos no de cualquier cosa. Protege bienes jurídicos de conductas humanas, de conductas voluntarias, de conductas conscientes. Yo no le puedo oponer el derecho penal a una fiera salvaje que te devora en el África, pues. Ni tampoco le puedo poner el derecho penal a un extraterrestre que acaba de salir del mar o que acaba de llegar del espacio.
¿cierto? ¿Por qué? Porque no está pensado en esas conductas alienígenas. Y tampoco le puedo poner el derecho penal conforme está comprendido hoy día en Alemania, dijo en ese tiempo Jacobs, a las personas jurídicas. Hoy día ya Alemania está dando los primeros pasos. Nuestro sistema eurocontinental, que tiene mucha influencia en el Perú, está americanizándose. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el derecho penal se está americanizando? Que estamos empezando a copiar muchas figuras de Norteamérica. No te escucho bien. En materia penal estamos empezando a muchas figuras a adoptar. Por ejemplo, ¿qué figura estamos adoptando ya? Ustedes han visto. Los compliance, ¿cierto? ¿Y eso qué es? Responsabilidad de personas jurídicas. Políticas de cumplimiento. Porque en Estados Unidos siempre la persona jurídica ha respondido penalmente de manera autónoma. Y Alemania está aprobando en estos tiempos modificaciones en ese sentido a su derecho penal. Con lo cual no va a tardar en llegar al Perú, ya sea por el lado de Alemania y por el lado de Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que en un futuro muy cercano, el derecho penal también va a incluir conductas de personas jurídicas, que hoy día no están. Hoy día las personas jurídicas solamente responden como cualquier instrumento. Cuando un instrumento usas para cometer un delito, cuando usas una pistola para cometer un delito y con la pistola matas, la pistola la incautan y luego la comisan, ¿cierto? Y el comiso es una consecuencia accesoria. Igual las personas jurídicas hoy día responden vía consecuencia accesoria. La persona jurídica es pasible de las consecuencias accesorias del artículo 105. Pero es lo mismo que una pistola. La pistola la comisas, la persona jurídica la clausuras. La pistola que ha sido usada para matar, la comisas. La discoteca que ha sido usada para generar peligro y generar muerte de personas, la clausuras, la disuelves y la liquidas. Utopía, ¿recuerdan? ¿Ves? Consecuencias accesorias. Eso es lo que hay en el Perú con las personas jurídicas. Tímidamente está entrando responsabilidad autónoma con la 30.424 de personas jurídicas a nivel administrativo. Tímidamente está entrando. Pero es el futuro del derecho penal. Que respondan tanto personas naturales como personas jurídicas, pero varias normas de la parte general tienen que cambiarse. Criterios de imputación subjetiva. Ya nos van a hacer seguramente dolo o culpa, tendrá que entrar el tema del riesgo, ¿cierto? Van a tener que haber otro tipo de modificaciones para que las personas jurídicas puedan responder penalmente. El sistema de culpabilidad va a tener que cambiar y así sucesivamente. Entonces, conclusión de todo lo que estoy hablando ahora, el derecho penal protege bienes jurídicos, según Roxin, según Jacob, según Public, según todos, protege bienes jurídicos, pero no de cualquier cosa. Protege bienes jurídicos de conductas humanas, de conductas voluntarias, de conductas conscientes. Eso es lo que interesa al derecho penal, ese tipo de conductas. Las otras conductas no tienen respuesta en materia penal. Las otras conductas tendrán respuesta en otras áreas del derecho, pero el control penal quiere ese tipo de conductas. ¿De acuerdo? Doctor Almanza, si una conducta no consciente, tendrás que irte a otra área del derecho penal y pedir tu responsabilidad civil, tu indemnización. Pero en materia penal, respuesta penal no va a merecer eso. Eso va a merecer respuesta civil. Eso va a merecer respuesta administrativa. Eso va a merecer respuesta de otra área. Pero penal, no. ¿Sí? Bueno, alguien explica esto de una manera mucho más simple. Dicen, casos de ausencia de acción. Y escriben, FEA. No sé si han visto. Causas de ausencia de acción. Y ponen, FEA. Fuerza física irresistible, estado de inconsciencia, actos reflejos. F de fuerza física irresistible. E de estados de inconsciencia. A de actos reflejos. Y el pobre estudiante se va a su casa repitiendo como estúpido. FEA, 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 fuerza física irresistible, actos reflejos, estados de inconsciencia. El tipo no sabe ni lo que repite, pero repite. ¿Cierto? Bueno, no, Romy lo explica. No estoy hablando de que Romy lo explica mal. Romy lo explica bien. Lo que pasa es que Romy dice una mnemotecnia. Acuérdate de FEA. Sí, pero Romy explica el tema. El tema con otros docentes es que solo dicen FEA. ¿Cierto?
Entonces, a veces confunden. No, nada que ver, Romy es una excelente profesora. No lo estoy diciendo por Romy, por cierto. Muy bien. Seguimos. No lo estoy diciendo por Romy. Vamos. Entonces, con eso creo que cerramos el tema de conducta. Y voy a ver un poquito el chat y darle la palabra al doctor David, que también está queriendo intervenir para cerrar el tema de acción y entrar en el tema de causalidad. ¿Sí? Doctor David, adelante. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, primero agradeciendo por la exposición. Lo que quisiera, si fuera tan amable, esto de poder dar algún ejemplo didáctico más para ver esto de las agravantes, para ver, entender más claro esto de la alteración de conciencia y que sea como agravante como tal, ¿no? Entonces, mi inquietud iba por este lado, que todavía lo tengo un poco confuso. Por ejemplo, los delincuentes a veces antes de cometer sus ilícitos, muchas veces se drogan, ¿no? Y cuando caen en estado de haber consumido o tienen ahí estupefacientes, que es lo clásico cuando hacen sus fechorías. Entonces, esto de acá ¿se entiende como un agravante o como un atenuante? No, lo que pasa es que normalmente había mucho de darse valor. El que les habla, alguna experiencia tiene en la fiscalía. Yo he trabajado como fiscal algunos años en el Callao, en Ventanilla, en zonas del Perú bastante movidas, donde había sicariato, pues, ¿cierto? Donde habían estos fulanos que matan por precio, ¿no? Normalmente esos que matan por precio siempre mataban en estado de drogadicción o alcoholismo, para darse valor. ¿De acuerdo? Y también algunos asaltantes ingerían licor. Y era bien gracioso, pues, porque cuando caían, yo iba al turno, estos angelitos me decían: doctor, por si acaso estoy tomado, ¿eh? Pido que me hagan dosaje etílico. Yo le decía: déjame escribir en la declaración eso para que a su solicitud se le haga el dosaje etílico. Entonces, con solo yo escribir eso en su declaración, ¿qué estaba dejando claro? ¿Que él estaba tan consciente que está tomado que pedía el examen o no? Claro. Por lo tanto, ¿podía alegar inconsciencia? No. Ya no, pues. Ajá. No podía alegar inconsciencia. Lo máximo que podía alegar es que estaba tomado, pero no podía alegar inconsciencia. Porque si él me está pidiendo el examen porque dice que está tomado, es que no está inconsciente, ¿no? ¿O sí? Claro. ¿Ven? Entonces, pero eso normalmente pasa. Esa gente se da valor de esa forma, pero ahí simplemente el alcohol es una circunstancia que en algunos casos los jueces la toman más bien como atenuante, en algunos casos. Pero hoy día le cuento, doctor, la tendencia es a qué. La tendencia en alcohol es a que siempre sea forma agravada. Y eso es lo que estamos viendo ya a nivel de la legislación. En casi todos los delitos, cuando la alteración de la conciencia se debe a alcohol, es agravante. Cuando la alteración de la conciencia se debe a cólera, ira, shock, es atenuante. Pero si es alcohol, es para arriba. ¿De acuerdo? Ya está casi toda la legislación en ese sentido. Cuando la alteración de la conciencia es por alcohol, es para arriba, es atenuante. Y estamos viéndolo como las doctoras mismas me han hecho saber. Yo les he leído los artículos en temas de violación sexual, en temas de delitos sexuales, violencia familiar. Ya estos temas se están volviendo agravantes, ¿no? Muy bien. Creo que con eso terminamos el tema de conducta, ¿no? Allá, Eusebio me pregunta y me dice: si una persona está conduciendo en estado de ebriedad y se duerme de lo tomado que está en el semáforo, ¿la conducta tiene relevancia penal? Sin duda. Miren, les voy a mostrar algo. ¿Qué tengo acá? Llaves. Llave del vehículo, de su ¿De vehículo, vehículo? doctor. Ya, si yo tengo esta llave en mi bolsillo y me pongo a tomar alcohol, Es consciente de lo que está haciendo. yo me estoy poniendo en ese estado sabiendo lo que estoy haciendo. Sabiendo que estoy con carro. Consciente de lo que está haciendo. Así Consciente de lo que hace. Estoy La consciente. libera en causa, te pones ahí en Ahí estado de aplica la ley de inconsciencia. causa. Porque yo me puse a tomar en la discoteca sabiendo que estaba con carro.
Así que de 2.5 o 3 y que estaba inconsciente, que había borrado cassette cuando estaba en mi carro, acto libre en causa. ¿Por qué? Porque yo me puse en ese estado sabiendo que estaba con carro. ¿Se entiende? Sí, doctor. Se puso en un estado de inconsciencia de manera consciente. Exactamente. ¿Y cómo se explica el acto de libre en causa? Te lo voy a comentar. El acto de libre en causa se explica anticipando el reproche. ¿A qué momento te anticipo el reproche? Al momento en que estaba sano y bueno. Te anticipo el reproche al momento en que estaba sobrio. Y en el momento en que estaba sobrio te hago el reproche penal. Ahí te hago el reproche penal. No te hago el reproche cuando estabas durmiendo inconsciente en el carro. Ahí no. ¿Cuándo te hago el reproche? Cuando estando con carro, ¿qué empezaste a hacer? A tomar. A tomar. Ahí estamos. Entonces, si Eusebio, con eso te respondo. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más sobre este tema para pasar ya a causalidad? Doctor, una última consulta. Por ejemplo, nada, las que sean, doctor, pero nada más de lo que estamos hablando. Sí, claro, es lo que nos está hablando era sobre el acto de libre causa, ese es el doloso, ¿no? Y el no, porque también puede haber auto de libre causa culposo. Claro, cuando hay acto de libre causa culposo, en ese caso también es responsable de haber cometido el delito. A ver, te pongo el ejemplo. Cuando yo estoy con mi carro y me pongo a tomar, ¿es culposo o doloso el acto de libre causa? Doloso. Ya sabe lo que está haciendo. Doloso, ahí hay dolo eventual. Sabiendo que estoy con carro me he puesto a tomar, ¿cierto o no? Claro, ese sí, doloso, eso sí me quedó claro. ¿Y el culposo cómo sería, doctor? Soy operador de una grúa, caso real que ha pasado en Lima. Soy operador de una grúa. ¿Cuál es la diferencia entre el dolo y la culpa? Para eso tienes que saber la diferencia entre dolo y culpa. El dolo es el conocimiento y la culpa es el desconocimiento. Yo actúo con dolo cuando conozco lo que hago. Y actúo con culpa cuando no conozco lo que hago. ¿Pero por qué me sancionan? Porque siendo diligente hubiera podido conocer lo que hacía. ¿Se entiende? Sí, claro. Ya esa es la diferencia entre el dolo y la culpa. Ya, el ejemplo de acto libre y causa, culposo. Caso real, Lima. Cierto señor que opera grúa. No te estoy hablando de la grúa que jala el carro cuando dejas mal parqueado. Te estoy hablando de la grúa que construye edificios. No sé si han visto. Ya, claro. Esas grúas gigantes, esas grúas son una maravilla porque cargan material de construcción, hacen de todo, ¿no? Edificios, claro. Edificios, casas, etc. ¿Saben qué hizo este señor? Cabeceó. Y soltó la palanca. Y cayó sobre una casa. Porque ese movimiento hizo que se desprenda algún material y cayó sobre una casa. Y cuando cayó sobre una cosa, lesionó a una persona. ¿De acuerdo? Y se ve el video porque esas grúas tienen una camarita en la cabina. ¿Y por qué pasó eso? Porque él cabeceó, una cabeceada. ¿Y qué ocurrió? Este man se había tomado un fármaco para la gripe. ¿Cierto? Él no sabía que eso causa somnolencia, pero él si hubiera sido diligente, hubiera sabido o no, porque hubiera leído las indicaciones. Pues. Entonces le dijeron acto libre en causa culposo. Él se puso en ese estado, pero de manera culposa. ¿Por qué? Porque él pudo haber sabido que le iba a causar sueño eso o no. ¿Pero por qué no lo supo? Porque infringió deberes de cuidado. ¿Con qué deberes de cuidado hubiera salido del desconocimiento? Leer las indicaciones, pues. Viendo la receta, claro. No leyó Petemán, ¿cierto? Y le fue muy mal, porque en realidad la lesión que causó no era una lesión muy grave, era una lesión leve, ni 10 días de incapacidad, no era una cosa grave lo que él hizo. Lo que me dio pena de este muchacho fue que le costó el trabajo. Y ustedes no saben cuánto ganan esos angelitos. Ganan más que un supremo. Yo no sabía que esos operadores de ese tipo de grúas ganaban tanta plata. Pero bueno, lo que le dolió a él no fue que lo hayan metido a la cárcel, porque no lo metieron tampoco. Lo que le dolió que fue perder el trabajo y tener ese mal antecedente para que no lo contraten más.
Lo que pasa es que es un trabajo muy técnico, de mucho pulso, de todos los que estudian, muy pocos lo logran y ganan muchísima plata. Así que ya saben, en vez de derecho, ¿a dónde se puede ir a trabajar? Doctor, luego yo he escuchado, por ejemplo, con el tema de lo que se está hablando sobre las personas que consumen bebidas alcohólicas, hay algunos que lo comparan mucho con el tema de la culpabilidad y otro con el estado de inconsciencia. ¿Hay alguna relación con eso? Porque tengo dudas. ¿No se le escucha, doctor? Tu audio. Doctor, no se le escucha. ¿Ahora sí? Sí, 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 doctor. Me están silenciando. Vamos. A ver, vamos chicos, vamos. Voy a explicarlo porque creo que amerita explicarlo porque estamos agotando este tema y creo que en alguna medida lo podemos hacer. Mira, cuando hay una persona... ¿Se me escucha? Sí, sí. Sí, doctor, sí. Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor, siga adelante. Ya. Entonces, a ver, ¿qué ocurre cuando una persona ingiere alcohol? Cuando una persona ingiere alcohol, el delito de conducción en estado de ebriedad parte de una premisa. ¿Y cuál es la premisa? La premisa de la que parte el delito de conducción en estado de ebriedad es que es un delito de peligro, no de resultado. Para tú ser sancionado por conducción en estado de ebriedad, no tienes que haber matado a nadie. No tienes que haber lesionado a nadie ni dañado nada, porque es un delito solamente de peligro. ¿Y saben qué? La conducción en estado de ebriedad es un delito de peligro ni siquiera concreto. Es un delito de peligro abstracto. ¿Y qué quiere decir que es un delito de peligro abstracto, autor? Que no admite la presunción de peligro, prueba en contrario. Los delitos de peligro concreto, la presunción de peligro admiten prueba en contrario. Por ejemplo, los delitos ambientales. El de la mina se puede defender diciendo que ese relave no generó peligro porque ¿sí? Pero si estás conduciendo en estado de ebriedad, se presume que estás causando peligro con una presunción juri et de jure. ¿Qué quiere decir? No admite prueba en contrario. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que estás causando peligro. No hay forma de sostener lo contrario. ¿Por qué? Porque la conducción en esta ebriedad es un delito de peligro abstracto, no de peligro concreto. Yo conozco amigos que me dicen, Frank, tú no sabes, hermano, o Cholo, tú no sabes. Cuando yo me tomo mis traguitos, a mí el pulso se me mejora. Estoy más alerta. Y créeme, manejo mejor con mis traguitos. Yo pregunto, ¿puede que sea cierto o no? ¿Quién sabe? Para la ley no le interesa. Si a este man lo agarran, ningún juez le va a admitir ese peritaje que me traiga expertos científicos que demuestren eso. ¿Por qué? Porque es una presunción que no admite prueba en contrario. Es una presunción jur et de jure. No es una presunción juris tantum. Es una presunción juris de jure. En esa medida, hacer peligro abstracto. Y doctor, el delito de omisión a la asistencia familiar. También, porque el delito de omisión a la asistencia familiar no pasa porque yo pueda demostrar que mis alimentistas en ese tiempo se ganaron la tinta. ¿Se entiende? Porque imagínate que mis alimentistas se ganaron la tinca. Eso no quiere decir que los devengados que les debo por alimentos, yo no les haya pasado. ¿Cuándo cometo el delito de omisión a la asistencia familiar? Cuando me notifican, los devengados. Yo, estando bien notificado, no pago, ¿cierto? El incumplimiento, doctor. Así es. La única cosa que me puede salvar de ese delito es que yo demuestre que ese incumplimiento ha sido sobre una situación de que he estado internado. Pues imagínate, Dios no quiera, pero he estado con las piernas rotas, yo era taxista y no podía taxiar. ¿Vamos? Eso sí, ¿verdad? ¿Eso me puede salvar o no? Sí, doctor, pero ahí estaríamos en el juris tantum. Claro, pero ¿qué te quiero decir yo? Que
no estamos en el tema de las posibilidades del obligado y en las necesidades del alimentista. Ahí no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ese tema ya se discutió en el juicio de alimentos, ¿o no? Ese monto es abusivo, es excesivo, es poco, es mucho. Se discutió en el caso de alimentos. A ver, tiene una sentencia. Para eso hay una sentencia. Lo único que te puede salvar es que tú digas que desde que te notificaron la sentencia, tú no pudiste trabajar. Y ahí te podemos discutir. ¿Se entiende? Ahí es el tema. Muy bien. Gracias. No, qué ocurrencia. Vamos, entonces con eso terminamos conducta y nos vamos al segundo tema, que es la causalidad y la imputación objetiva. Vamos a entrar ahora a causalidad. Causalidad es el segundo tema de la noche. Terminamos acción, ¿cierto? Camila, ¿querías preguntar algo? Sí, doctor, buenas noches, ¿cómo está? Doctor, disculpe, quería preguntarle, ¿usted qué opina en la percepción del caso de Javier Prados? Es una conducta de la chica que atropelló a 2 personas. ¿Qué conducta podría verlo desde su punto de vista? No, gracias. Es un tema probatorio ahí. Ese tema es un tema probatorio, el tema de Javier Prado. Es absolutamente probatorio. Si el abogado logra probar que el vehículo de la chica lo impactó el otro carro, obviamente la chica habría actuado sin control, ¿cierto? Aunque ahora mejor no hay que usarle la palabra la chica porque se presta a malas interpretaciones. Vamos a usar la señorita, ya está, la señorita, ¿cierto? Mejor la señorita, porque la chica lo obligamos a... Sí, mejor vamos a dejarlo como la señorita, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, la señorita. Si le hubiera tocado el carro a la señorita puede perder el control con eso sin duda. Todos los que manejamos sabemos que cuando estamos yendo a cierta velocidad y nos chocan, el timón se nos vuelve una mantequilla, ¿sí o no? Entonces, si eso se logra probar, obviamente hay una ausencia de acción. Pero si no se logra probar eso. O sea, el tema de la señorita esta se va a probar y se va a discutir y no va a ser una solución sobre la base de un debate jurídico el que va a resolver el problema. Yo creo que lo que va a resolver el problema es un debate no jurídico, porque creo que en lo jurídico ahí no hay controversia. El tema va a ser probatorio, ¿no? Si lo que dices, lo puedes probar. Muy bien. Vamos ahora sí a pasar al segundo tema, que es la causalidad, pero para pasar al segundo tema, que es la causalidad, déjenme parar 5 minutos para darle agua a mis cuyes, ¿ya? 5 minutos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Me pueden ver? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Continuamos entonces. Ya Escuchaba, doctor. Muy bien. Muy bien. Las conductas pueden ser conductas de acción o pueden ser conductas de omisión. ¿De acuerdo? Y las conductas de omisión son las conductas que tienen que ver con un no hacer. Y ese no hacer puede que sea de 2 clases. De omisión propia o pura y de omisión impropia o comisión por omisión. Entonces, creo que no es muy difícil entender lo que es una conducta de acción. Es un hacer. ¿De acuerdo? Cuando yo realizo una conducta de acción, una conducta de hacer, normalmente me enfrento a una norma prohibitiva. Una norma prohibitiva que me dice que no haga. Y yo terco hago. Entonces, cuando realizo una conducta de acción, me enfrento a una norma prohibitiva. No te apoderes, me apodero. No mates, mato. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo realizo una conducta de acción, me enfrento a una norma prohibitiva. Sin embargo, cuando yo realizo una conducta de omisión, me enfrento a una conducta imperativa, que me dice, haz esto, yo no lo hago. Por ejemplo, la conducta me dice, paga impuestos, no pago. Paga tus deudas de alimentos, no pago. La norma me dice, ayuda al que está en peligro, no lo ayudo. Cuida a tus hijos, no lo hago.
Revisa tu carro. No lo reviso. Anda a la velocidad tal. Voy más rápido. ¿Ven? No manejes ebrio. Manejo ebrio. Miren. Las conductas pueden ser de acción o las conductas pueden ser de omisión. Las conductas de acción son un hacer. Un hacer. Y ese hacer, por lo general, se enfrenta a un mandato prohibitivo, a una norma prohibitiva. Y las conductas de omisión, que son un no hacer, se enfrentan a un mandato imperativo, a un mandato prescriptivo, a una norma que me dice, haz esto. Muy bien. Las conductas de acción las voy a dejar a un costado porque son un hacer y no requieren mayor explicación. Las conductas que sí me van a demorar un poquito a explicarles son las conductas de omisión. Las conductas que tienen que ver con un no hacer. El no hacer puro o el no hacer propio, la omisión propia o la omisión pura, está en el Código Penal, es una omisión que tampoco es tan complicada. ¿Por qué? Porque la omisión pura o propia tiene literalidad en el código. Esto es, la conducta en el código está descrita con la palabra el que omite. Por eso se dice omisión propia o omisión pura, porque la conducta en el Código Penal está descrita como conducta omisiva. Por eso se llama omisión pura o omisión propia, porque en el código está descrita la conducta como conducta omisiva. Ejemplo, el que omite socorrer a una persona. La palabra omite está en el código. El que omite pagar alimentos. La palabra omite está en el código, ¿verdad? Entonces, son omisiones puras o propias, porque la palabra omisión está en el tipo penal. Son tipos penales descritos como conductas omisivas, por eso se llama conducta omisiva propia, porque así está descrita la conducta en el código, ¿cierto? Por lo general, son conductas de peligro. Por lo general son conductas de peligro. No se requiere que se muera el alimentista en omisión a la familiar. No se necesita que se muera el socorrido en omisión de socorro, ¿cierto? Son conductas de peligro. Se sancionan independientemente de algún resultado. Entonces, dos características tiene la omisión pura. Primera característica, está descrita como conducta omisiva, ¿cierto? Y dos, son de peligro y no de resultado. Muy bien. Vámonos a las conductas de omisión impropia. Su mismo nombre lo dice, omisión impropia. Pero me gusta llamarlo de la otra forma. Comisión por omisión. Pero vamos a mejorarlo para que se entienda. Comisión mediante una omisión. O sea, ¿qué es una omisión impropia? Es cuando tú cometes una conducta que está descrita en el código como conducta de acción, el que mata. Está descrita en el código como conducta de acción, pero tú la cometes con una omisión. Por eso es omisión impropia. Porque tú vas a cometer una conducta de acción realizando una omisión. O sea, comisión de delitos de acción a través de una omisión. Comisión por omisión. Comisión mediante omisión. Omisión impropia. Cometo un delito de acción realizando una omisión. ¿Y cuándo es que hago eso? ¿Y cuándo es que pasa eso? ¿Cuándo es que cometo un delito de acción a través de una omisión? ¿Cuándo es que hago eso? ¿Cuándo se puede ocurrir eso? Eso puede ocurrir cuando yo tengo un deber, cuando el agente tiene un deber de garante. Si tienes el deber de garante, puedes incurrir en una comisión por omisión o en una omisión impropia. O sea, vas a responder por el delito de acción habiendo perpetrado una omisión. Vas a responder por el delito de acción habiendo incurrido en una omisión. ¿Cierto? Les voy a contar la conversación que yo tengo con mi guardaespaldas cuando llega siempre por primera vez.
a mi guardaespaldas le digo, Cholo, tú eres mi garante, hermano. Desde el día que vienes a trabajar conmigo, tú eres mi garante. Y él me dice, ¿qué quiere decir eso, doctor? Yo soy policía, yo no soy abogado. Ah, te lo voy a explicar. A ver, mira, el tema es así. Tu obligación es mantenerme vivo. ¿Cierto? Tú estás para que me cuides. Doctor, ¿eso qué quiere decir? Que si alguien me ataca y tú no me defiendes, tú respondes como que fueras tú el que me habrías matado. Doctor, ¿eso qué quiere decir? Si hay un atentado en su contra, moriremos los dos, mano. ¿Se entiende? Porque tú eres mi garante. ¿Y el garante qué deber tiene? El deber de evitación, el deber de evitabilidad. Y el policía lo primero que me dice es, doctor, pero ¿y si mi vida se pone en riesgo? Tu trabajo es de riesgo, hermano. ¿Esta es la chamba que tú has elegido o no? Es como que el salvavidas en la playa te diga, no me tiro al mar a sacar al que se está ahogando, porque ¿qué tal si me choco con una medusa venenosa? ¿Qué tal si me resfrío? El agua está fría en la punta, ¿cierto? ¿Qué tal si el que está ahogándose está gordo y me ahogo con él? Sí, pues esta es tu chamba, es de riesgo. Sí. Doctor, pero ahí por decir, doctor, buenas noches. Doctor, pero ahí por decir el seguridad, como dice usted, el seguridad tiene que estar preparado para defender a su jefe, ¿no? Por decir en este caso del presidente que han matado recién en el extranjero, no me acuerdo de decir ahorita que lo han matado, falta de, podría decir, falta aquí, ¿no? Falta de, por decir, de estar con sus sentidos en acción para defender a mi jefe, porque por algo me he preparado para darle seguridad a esa persona. ¿No? Pero hay una condición que no he explicado aún. Para que el garante responda por no haber evitado el resultado tiene que ser evitable. ¿Qué quiere decir ser evitable? Que me atacó pues un tipo con un cuchillo. Mi guardaespaldas, ¿qué tiene? Revólver, ¿cierto? Pistola. ¿Era evitable o no? Por supuesto, doctor, sí. Claro. Por supuesto, pues si el pata robó y salió corriendo cuando vio el cuchillo. Claro. Por eso Roxín lo decía que estos delitos de comisión por omisión son delitos de infracción de deber. No sé si usted está de acuerdo con eso, doctor. Hay todo un rollo allí. Doctor, hay un Roxín del 63, hay un Roxín de los 80s que se pliega a su discípulo Schunemann, que tiene una tesis bien simpática, ¿cierto? Tú te quieres meter a unos niveles de abstracción ya con los fuertes de la omisión impropia. Ya te quieres meter con los hermanos, con los Kaufman, ¿no? Con Kaufman, con Arvin, pero son palabras mayores. Todavía déjame ser simple, todavía estoy en un nivel básico. Vamos suave. Una consulta, y el caso clásico que dejan al abuelito en el hospital, en emergencia, y no lo va a recoger la familia, por ejemplo. Ya, ahorita llegamos al tema del abuelito, pero vamos. Yo quiero en este momento ponerme en un tema. ¿Y en qué tema me quiero poner? Yo me quiero poner en el tema siguiente. Para que respondas por omisión impropia, primera condición, que seas garante. El garante, ¿qué deber tiene? Tiene un deber de evitación, ¿cierto? El garante tiene el deber de evitabilidad, deber de evitar el resultado. La omisión impropia se da siempre en delitos de resultado. La omisión impropia no es para delitos de peligro, es para delitos de resultado. ¿Cuál es el deber de garante? Evitar el resultado. Evitación, evitar el resultado. Muy bien. Si el garante tiene que evitar el resultado, el garante tiene que evitar el resultado, para que el garante responda, ese resultado tiene que ser evitable por él. Porque si el resultado no es evitable por él, tampoco responde, porque no era evitable.
Doctor, ¿y el garante, el salvavidas, es garante por contrato o por ley? Depende. Depende. Hay salvavidas garantes de distintos tipos. Por ejemplo, vamos a ir ahí. Y vamos a ir luego a los tipos de garantes. ¿Cierto? Lo que pasa es que tanto Pavel, tanto Maritza se van a un nivel mucho mayor aún que todavía no estoy llegando. ¿Cierto? Vamos por partes. ¿Cierto? Yo siempre les digo lo mismo que a mi enamorada. Mi amor, en su momento. Ahora no. Cuando nos casemos, y ahí lo hacemos. Pero por ahora, vamos paso a paso, ¿cierto? ¿Ya? Mentira. ¿Ya? Entonces, miren, para que el garante responda, tiene que no haber hecho lo que tenía que haber hecho. Tiene que haber omitido su rol. Tiene que haber omitido su función. ¿Sí? Tiene que haber omitido su rol, tiene que haber omitido su función. Y esa omisión pudo haber evitado el resultado, porque ese resultado era evitable. Dos ejemplos. Tanto que les gusta el ejemplo de salvavidas, vamos a poner el ejemplo de salvavidas. Mira, el señor salvavidas se queda dormido profundamente. Y encima este man, caso real, ¿eh? Este man está dormido en la piscina con sus audífonos, escuchando música. Con su gorro y sus lentes oscuros, resaqueado. Alguien se está ahogando en la piscina, manotazos, gritos, y él no escucha porque está con sus audífonos. Cuando de pronto despierta, el tipo está flotando muerto. Pregunto, ¿era evitable? Por supuesto, doctor. Sí. ¿El salvavidas responde o no? Sí, No, responde. sí, tiene que responder. ¿Por omisión propia o por omisión impropia? Por omisión Por impropia. omisión impropia. Omisión por omisión. Omisión. Como usted dice, ¿no? Comisión mediante una omisión. ¿Doloso o culposo? Ahí sería Culposo. doloso, doctor. No lo eventual habría, porque él pudo haberse Pregunto, ¿él representado sabía que que se estaba durmiendo. ahogando a alguien? No. No sabía. ¿Pero pudo haber sabido o no? Sí, Sería no lo eventual. Podría él representarse que durmiéndose, él no se iba a dar cuenta que alguien se podía haber ahogado. Ya y está. asumió ese riesgo. Listo. Pregunto, ¿era evitable? Sí, doctor. Ya está. Voy a ponerles ahora el caso del policía. Caso real también. Era evitable. El caso del policía salvavidas. ¿Qué ocurrió? El policía miró que había alguien que se estaba ahogando con su larga vista. ¿Cierto? Su perro se lanzó. Él no. Le abrieron proceso al policía porque la persona se ahogó. ¿Por qué no se lanzó el policía? Porque esperó la moto acuática para que llegue a ese lugar. Y la moto no llegó. Y la persona se ahogó. ¿Se entiende? Sí, doctor. Él estaba esperando que llegue la moto, porque comunicó a la moto para que llegue. Y la moto no llegó, porque tuvo un desperfecto. La moto acuática, pues. ¿Y saben qué? Se hizo un peritaje. ¿Y saben qué se verificó? Que así el policía se habría tirado al punto donde estaban los yates y se estaba ahogando a la persona. No hubiera llegado a tiempo. No hubiese llegado a tiempo. Igual iba a suceder. Exactamente en 7 minutos. Igual se iba a morir. No era evitable. Nadie resiste 7 minutos ahogándose. Por lo tanto, ¿eso era evitable? No, doctor. No, doctor. Efectivamente que no. Entonces, no responde, entonces. No responde penalmente, pero sí lo botaron del puesto de salvavidas y lo suspendieron en la policía y perdió la carrera. Porque sus jefes, ¿qué dijeron? Debió intentarlo. Respondió administrativamente por no haberse metido a la piscina, a la playa, por no haber entrado al mar. Respondió administrativamente, pero no respondió penalmente. ¿Por qué? Porque no era evitable. ¿Estamos? Pero en la vía penal no se le podía vincular. Muy bien, entonces está claro.
comisión mediante omisión o comisión por omisión, exige que seas garante. Exige que tengas el deber de evitación. Exige que tengas el deber de evitabilidad. Y exige que ese resultado sea evitable. Son los requisitos. ¿Sí? Doctor, ¿y el caso del abuelito? Pregunto, en el caso del abuelito, ¿dónde lo han dejado al abuelito? Lo llevan de emergencia y ya le dan de alta al abuelito y la familia no lo quiere llevar a su casa. Ajá, exacto. Sí, pues, pero ahí no hay un tema de causalidad directa, pues. ¿Por qué? Porque el abuelito está en manos del nuevo garante. ¿Y quién es el nuevo garante? Los que lo estaban cuidando. El hospital, la clínica. El hospital. Exactamente. Ahora, por eso voy a entrar al siguiente tema y por eso me gusta ir por partes. Ahora sí entro al siguiente tema. Tipos de garante. ¿Cuándo eres garante? ¿Cuándo eres garante? Primero eres garante por ley. ¿Quiénes son garantes por ley? Cuando la ley te pone la función de garante. ¿Quiénes son garantes por ley? Todos los funcionarios públicos, ¿o no? ¿El almacenero es garante de qué? De todo lo que tiene en el almacén. ¿Cierto? ¿El médico es garante de quién? De su paciente, ¿cierto? Entonces son garantes por ley. ¿Sí? Garantes por contrato. Tú eres garante por contrato porque tú firmaste un contrato para ser guardaespaldas de la piscina en el club Las Totoritas. ¿Eres garante por contrato o no? Sí. Guardaespaldas es guardaespaldas por contrato. Si yo le pagué para que en sus ratos libres, cuando esté libre, esté franco en la policía, me cuide. ¿Ese qué será? ¿Garante por? Contrato. Así es. Pero hay otros tipos de garante. ¿Cierto? Otros tipos de garante. No solamente por ley. No solamente por contrato. Hay también un tipo de garantes que es garante por asunción voluntaria. Nadie te manda, pero tú te metes de garante. ¿Quién te mandó? Ejemplo, estás caminando en la calle y un tipo está sufriendo un ataque ahí de epilepsia, algo le está pasando. ¿Y tú qué haces? Te acercas a auxiliar, te sacas la casaca, le das aire y el resto de la gente se va. Te acabas de comer el sapo, tú te compraste el pleito. Contigo no era. Eres garante por asunción voluntaria. ¿Cierto? El abuelito está perdido y tú ¿qué haces? Lo agarras de la mano y empiezas a buscar a quién le entregas. Ya, aprovecho con el abuelito. ¿Hasta cuándo vas a ser garante con el abuelito? ¿Hasta qué momento? Hasta que encuentren a sus familiares. O hasta que un policía te lo reciba. ¿Se entiende? Un garante cambia por otro garante. Así que a veces antes de hacerse el héroe hay que pensar dos veces. Es garante por asunción voluntaria. Hay otro tipo de garante. Garante en temas de riesgo. ¿Cómo es garante en temas de riesgo? Cuando nos metemos en deportes de riesgo. Si nos vamos a la montaña, tú me cuidas, yo te cuido. En deportes de aventura, todos los que practican esos deportes son garantes los unos de los otros. ¿Sí? Vamos, ¿qué más? Hay garante por injerencia. Y ahí viene Arvin Kaufman. Él es el papá del sistema de garantes por injerencia. ¿Qué quiere decir eso? Tú eres garante por injerencia, ¿cuándo? Cuando tú creas el peligro. Si tú creas el peligro, te vuelvas garante de ese peligro. Y respondes de todo lo que ese peligro pueda causar. Eso es garante, ¿por qué? Por injerencia. Por injerencia. Porque tú has creado el peligro. Doctor, ¿podría ser del ex policía que lo balean cuando evita el asalto en Lima, no me acuerdo el lugar que ha sido? ¿Qué tipo de garante podría? No. ¿O me equivoco? No. A ver, te voy a poner los ejemplos de garante por injerencia. Por ejemplo, ¿quién es un garante por injerencia? El que crea un peligro, estoy diciendo, ¿cierto? A ver,
Claro. Yo tengo un perro. No sé si muchos de ustedes me conocen y me han visto con mi perro. Mi perro se llama Devorador. Es un cruce entre Mastic napolitano, Dogo argentino, Pitbull, Rottweiler, es mestizo, tiene de varias razas. Lo que pasa es que esta mascota yo la tengo porque la rescaté de un casi sacrificio, lo iban a matar, porque era un perro que usaban ciertos asaltantes para asaltar con el perro. Entonces yo lo adopté antes de que lo sacrifiquen. ¿Sí? Mi perro, el mestizaje, el entrenamiento que he recibido hace que tenga mal carácter. Ese perro, cuando yo lo saco, él me saca a pasear a mí. ¿Cierto? Pero pregunto, cuando ando con mi perro, ¿es un peligro el que yo creo o no? Sí. Sí, doctor. Sí, claro. ¿Y me vuelvo garante o no? Claro. Así es. Sí. Claro. ¿Qué pasa si mi perro muerde a alguien? Usted tiene que ser responsable. Exactamente, exactamente. Y eso que mi perro está bien entrenado, el pata habla alemán, mejor que yo. ¿Cierto? No habla, pero entiende, porque las órdenes son en alemán. Él entiende. Doctores, ahí es un garante por injerencia, porque yo creo un peligro. Otro garante por injerencia. No sé si ustedes no sé, yo sé que muchos de ustedes no han ensuciado sus zapatos yendo a la montaña, al monte. Yo sí. En el tiempo que trabajaba en la selva, había una actividad que se llamaba rozo y macheteo. ¿Cierto? ¿Saben lo que es eso? No, doctor. Preparar tierras para posteriormente usarlas en agricultura. ¿Y saben qué se hace muchas veces? Se quema la maleza. Y cuando tú le prendes fuego para generar abono, para un poco abrir dónde sembrar, cuando le prendes fuego, ¿qué tienes que hacer? Desaparecer el peligro. Apagarlo. Apagarlo cuando te a controlar el fuego, doctor. Exactamente. Así como lo prendes, lo apagas. Porque si se va y quema gente, tú respondes, porque ese peligro tú lo has creado y te vuelves garante del peligro que has creado por injerencia, porque has creado ese peligro. Ese es el famoso garante por actuar precedente. ¿Sí? ¿Cuál es la relación que hay entre el garante y el resultado? Muchos dicen una relación de causalidad. Yo digo que no. Porque ningún garante, cuando no hace lo que le toca, causa resultados. Pregunto, el salvavidas que no se metió a la piscina cuando se estaba ahogando el señor, ¿causó su muerte? No ha causado su muerte. No. ¿Por qué responde? Porque pudo evitarlo. Pudo evitarlo. Entonces, la relación que hay entre la omisión del garante y el resultado no es de causación, no es de causalidad, porque no causa ese resultado. La relación es de evitación, la relación es de evitabilidad, porque al garante no se le dice que lo has causado. ¿Qué se le dice? En este caso, doctor, es de responsabilidad. Sí, pero ¿por qué? No ¿Por lo has causar evitado. o por no evitar? No evitar. Por evitabilidad. No haber evitar. participado para evitar el hecho. Eso. Por no evitarlo. No cumplió con lo que sus debía manos. haber hecho. No hizo lo que debió haber hecho. Por eso es que quiero que No entiendan cumplió esto. su rol. Exactamente, por eso es que quiero que entiendan esto, porque muchos que no entienden esto, tienen problemas en materia penal, porque cuando les dicen relación, nexo causal, en omisión impropia y se pierden, pues, porque no encuentran la causalidad. Es que no la hay. No hay nexo de causalidad entre la conducta omisiva y el resultado. ¿Cuál es la causa de que el borracho se haya ahogado en la piscina? El alcohol. Que el amigo Palomilla lo empujó, que no sabía nadar. Hay muchas causas, ¿cierto? Pero en ninguna de las causas está el salvavidas. ¿Por qué? Porque el salvavidas no lo causó. Entonces, ¿por qué va a ir preso? Porque pudo evitarlo. Porque lo pudo evitar. Porque lo pudo evitar. Hay un vínculo de evitabilidad entre el resultado y la omisión.
La omisión es resultado de un vínculo de evitabilidad. Y el garante no lo evitó. El garante responde. Y responde o por dolo o por culpa, atendiendo caso por caso. Yo pregunto, si mañana salgo con mi perro devorador y porque estoy ese día de muy mal humor porque he peleado con mi enamorada me exige terminar con mi esposa. Estoy molestísimo. ¿Cómo se atrevió a tanto? Mentira, estoy bromeando. ¿Cierto? Imagínense, ¿qué hago? Suelto a mi perro para que vaya libre, sin bozal, sin cadena, y el perro es feliz, libre, ¿cierto? Y de pronto viene una persona y lo ataca y lo muerde. ¿Respondo por las lesiones? Sí, doctor. ¿Con dolo o con culpa? Dolo. Con dolo. Porque yo conozco el riesgo que estoy creando. Y conociendo el riesgo que estoy creando, lo solté. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa si yo no salgo con devorador? Yo salgo con Gigantón. ¿Quién es Gigantón? Un perro chihuahua que traje de México. ¿Se entiende? Ya. Salgo con Gigantón. ¿Y qué hace Gigantón? Alguien que se le acerca para cariñarlo le muerde el dedo. Pero Gigantón jamás ha mordido a nadie. Gigantón es el ser más dócil. Yo pregunto, ¿respondo por dolo o por culpa de la lesión que le ha hecho mi perrito a esa persona? Culpa, doctor. No responde, porque yo no conocía lo que él hacía o no. Así es. Pero pude conocerlo. ¿Por qué? Porque perro es perro, pues. Hay una infracción de una norma de deber de cuidado. Pero el hecho que se le acerque al perro, no que el perro se le acerque a ella. Sí, pues, pero yo no lo debo llevar suelto. Así sea Gigantón. Así mida 20 centímetros. Doctor, pero aunque parezca broma, lo que usted dice, en provincia pasa eso. Y acá los compañeros de Ayacucho saben, si van por zonas, por el terminal terrestre, la gente tiene los perros en las calles. Es que no son conscientes de lo que están haciendo. Pero no podría denunciarse por peligro, o también ahora los animales, creo, por abandono, creo que hay Claro, pero ¿cuál es el gran problema? La omisión impropia necesita resultado, doctor. Si no hay resultado, no hay nada. A ver, voy a poner el ejemplo con devorador. ¿Qué hago yo con devorador? Lo suelto, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí, doctor. Sí. Sí. Solté. Y devorador sale, pero hecho una furia. Yo estoy mirando a devorador. Y en eso devorador se acerca a mi ex. ¿Y qué hace? Mi ex lo mira. Devorador regresa, pero así asustadísimo, tiene que ir al psicólogo ahora, devorador. Y yo pregunto, ¿respondo? No hay resultado. No, porque no hay resultado. No es como la omisión. Tiene que responder. La omisión propia. Ella respondería más bien por asustar al perro, ¿no? Sí. No, tampoco. Sí, doctor, no tenés correa. Está bromeando, ustedes saben que es parte de... Doctor, Isabel, ahí. Doctor, buenas noches. Le habla la alumna Chipillo. Doctora, le escucho. Y luego le escucho también a los que han levantado la mano, a todos. Vamos. Dale. En ese ejemplo que estaba dando sobre su perrito, el Gigantón, doctor, en ese caso que digamos que usted a su perro lo lleva con su correa y todo en mano, pero lo está cargando. Y justo ahí se acerca un perro gigante, un perro bravo de la calle, y le ataca a usted, como lo tiene el perro en la mano, y lo suelta y el perro se va corriendo detrás de su perrito. En ese caso, doctor, por ejemplo, digamos que le empuja a una abuela que está caminando, lo empujan y se pasan y la abuela se accidenta. ¿Qué pasa en ese caso, doctor? ¿Quién empuja a quién? ¿El perro chiquito?
Ajá, no, el perro chiquito se va corriendo y el perro gigante a su atrás. Entonces los dos, como están correteando, le empujan a la abuela. Y la abuela al caerse se accidenta. En ese caso, ¿también respondería usted, doctor? No, porque yo lo que he hecho en ese momento, definitivamente he actuado con un miedo insuperable. Yo no debí soltar a mi perrito, ¿cierto? Claro. Claro, pero lo suelta, ¿no? Pero lo solté, ¿por qué? Porque tenía miedo al perro más grande. Así, así que le dije al pequeño gigantón, le dije, Cholo, hasta acá llegaste, ¿cierto? O eres tú o eres yo. Así es, entonces, vaya con Dios, ¿cierto? Entonces, cuando se fue, en ese momento ya pues yo voy a actuar con miedo insuperable y no voy a responder porque eso es una eximente, ¿cierto? El miedo insuperable me elimina culpabilidad porque nadie me puede reprochar haber actuado bajo esas circunstancias de miedo insuperable. Pero, miedo insuperable. Interesante. Olivia, Edwin y Edson. A ver, los escucho, doctores. Doctor, buenas noches. Vamos. ¿Con quién? Olivia. Buenas noches, doctor. Olivia. Vamos, Olivia, vamos. Doctor, mire, no, refutando lo que el compañero que me antecedió comentó, ¿no? De provincia, que hay casos, ¿no? Hablando del tema de su perrito devorador, ¿no? Yo soy de Huacho, ¿ya? Entonces, resulta que en un fundo, crían perros. Los perros, resulta que el dueño, yo creo que fue por descuido, los perros soltaron, ¿no? Se escaparon del fundo, salieron, un Rottweiler y un Pitbull. Y estos perros se sintieron libres, creo que estaban desesperados en querer hacer algo, y resulta que asesinaron a una señora. Estoy escuchando. Interesante está. Es teoría del delito. Asesinaron a la señora, pues, ¿no? Entonces, prácticamente la señora de su cuerpo humano quedó destrozado, ¿no? Destrozado. ¿Cómo se tipifica eso, doctor? Yo hasta este momento estoy viendo culpa, porque usted me dice que los perros se escaparon, ¿cierto? Ajá, claro. Entonces él va a responder, el dueño del animal, por infringir deberes de cuidado. Él debió asegurarse de que la cerca esté mejor, ¿no? Claro. Prevista, de manera tal que no pase esa fuga de los animales. Hasta ahora estoy viendo culpa. En la muerte de las personas hay una culpa de él, sin duda, un delito culposo. Pero si les habría dejado sueltos, sí hay un dolo. ¿De acuerdo? Yeah. Pero si se le han escapado, hay un tema culposo. Se le escaparon, pues, y él cuando tiene un bien riesgoso como esos perros. Claro. O sea, miren, créanme que no es tan sencillo tener un perro grande, se los digo, no es tan sencillo. Tienes que sacarlo a pasear, porque si no se estresa. Y si se estresa, se puede volver agresivo. Así. ¿De acuerdo? Sí. Segundo, tienes que entrenarlo, tienes que atenderlo, tienes que vacunarlo. Pregunto, ¿tener un perro es una responsabilidad? Claro que sí. Por supuesto, doctor, sí. Entonces, si tú la asumes, la asumes. Pero de lo contrario, ¿para qué te haces de esa responsabilidad? Bien, la doctor, gente se busca de ese tipo de responsabilidad. Manuel, adelante. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches con todos. Doctor, una consulta. Algo que pasa acá, yo le hablo desde la ciudad del Cusco. Una consulta, y es algo que pasa muy constantemente acá, más que todo en el centro histórico. Digamos, yo soy alguien que quiero abrir una discoteca informal, en una casona vieja. Es una casona vieja, yo la adecuo, le pongo un bar, le pongo un par de sillas, mesas y ya, luces, pero sé que es vieja la construcción, sé que no tengo licencia, todo eso. ¿Y qué pasa? En la coyuntura actual, abro mi local, se llena de full chicos, jóvenes, y viene uno, nadie sabe que esta persona tiene COVID y contagia a todo el mundo. Y dentro de esas personas, habían personas que tenían, digamos, enfermedades cardíacas o eran personas de riesgo, digamos, y mueren como resultado del contagio producto de la fiesta que se ha abierto en mi local. En ese caso, doctor,
¿estaría o yo sería un garante por injerencia, doctor? Sí, a ver, vamos a poner un ejemplo parecido, pero más parecido a la realidad. Y vamos a ejemplificar así. Cuando yo tengo un local como ese, yo soy garante por injerencia, porque estoy creando un peligro. Tener un local con afluencia de público grande es una creación de un peligro, ¿cierto? ¿Por qué? Sí. Porque si yo albergo un local, esa cantidad de gente, yo debo prever varias cosas. Yo debo tener salidas de emergencia. Yo debo tener ventilación. Yo debo tener válvulas contra incendios. Yo debo tener amplitud suficiente como para un temblor o un terremoto, tener posibilidad de salir con vida de ahí, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí. Entonces, yo tengo un local tan pequeño que no tiene ventilación, que ingresan las personas y que lo que uno respira, respira el otro. Definitivamente yo estoy creando un peligro allí. Y voy a cometer los delitos que tenga que cometer, porque hay una injerencia clara en ese tema. Yo estoy creando esos peligros. Entonces yo debo neutralizar esos peligros. Es más, estoy infringiendo deberes sanitarios, porque hasta donde yo entiendo en estos momentos no está permitido hacer cosas como esas. ¿Sí? Estas no. ¿Ven? Entonces desde ahí nomás ya estoy incrementando los riesgos permitidos. Miren, en temas de discotecas me cansaría y me pasaría la noche contándoles temas de omisión impropia, porque no solamente es el caso de Utopía, en el caso de Utopía hubo omisión impropia, ¿cierto? En muchos casos han habido ese tipo de situaciones. Y es bastante. Durante la pandemia también en una fiesta donde intervinieron los policías y hubieron muertos. Ese tema, por ejemplo, fue muy lamentable y todos ustedes lo deben recordar. Es un tema muy lamentable que se dio Tomás Escobar de Los Olivos. Sí. Claro, donde se dijo que los policías habían cerrado la puerta y producto de ello habían muerto estos jóvenes. No había otra salida. No voy a poner más detalles sobre eso por una razón. Prefiero hablar del caso de Argentina, del caso de Utopía, que son casos terminados. Ese tema de la discoteca podría terminar en mis manos y yo no quiero adelantar criterio y que después lleven el video de Facebook y digan Almanza ya no tiene nada que hacer en ese caso porque tiene una opinión formada, ¿cierto? Entonces, sí, doctor. Pero y el que incrementó el hablar de temas en giro. Dejen de grabar ese momento. No, más que eso, estas sesiones están en Facebook y cualquiera las puede bajar y después decir que yo adelanté criterio, ¿no? Y que ya no tengo, pues... Entonces, cuando son casos en giro, les ruego no preguntarme mucho porque me obligan a adelantar criterio y no. Entonces ya, vamos aterrizando. ¿Qué es, entonces, los tipos de conducta? Hoy día me han pedido que hable esto de conducta, de acción, y les voy a decir una cosa. Causalidad ya no es un tema que interesa en omisión. ¿Causalidad en qué interesa hoy día? En acción. ¿Y causalidad interesa en acción cuando son delitos de peligro o cuando son delitos de resultado? Cuando son delitos de resultado. De resultado. Es más, les voy a contar un secreto. Y a muchos de ustedes los voy a decepcionar con los que les voy a decir. El tema de la causalidad era un tema muy relevante cuando yo estudiaba Derecho en la universidad. Tan es así que mis profesores de Derecho Penal se pasaban días enteros explicándonos causalidad. Yo me acuerdo. Me explicaban la teoría de la equivalencia de condiciones con su método de comprobación conditio sine qua non, ¿cierto? ¿Para qué? Para con ese método de conditio sine qua non descartar las probables condiciones que no son condición. ¿Y cómo así? Suprimes en mente. Y cuando suprimes en mente y el resultado deja de producirse, es causa. Pero cuando suprimes en mente y el resultado se sigue produciendo, no es causa. Eliminas condiciones. Y con esa teoría de la equivalencia de condiciones se fijaba causalidad natural. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Doctor, si me permite. Adelante. Doctor, en el supuesto, por ejemplo, de que
Pedrito esté caminando por cierta calle, es entonces de que unas personas le roban y justo la policía pasa por ahí y la policía no hace absolutamente nada. Ellos tienen el deber de garante de ley y estarían supuestamente cometiendo un delito de omisión por comisión por un tema de robo agravado o un tema de omisión de funciones. El robo agravado ya está consumado allí. El robo agravado ya está hecho. ¿En qué delito estarían inmersos los policías, por ejemplo? ¿Un tema de omisión de funciones? Ah, sí, claro, ellos estarían actuando en delitos ya genéricos, ¿no? Porque ya el delito de robo está consumado, ¿cierto? Doctor, y por ejemplo, en los casos, ¿habrá también un tema de posición de garante, por ejemplo, en dos hermanos que tengan la misma edad, de 25, 27? Que no lo hayan... Depende, pues depende de qué circunstancias, porque si yo estoy creando el peligro, soy garante, así no sea mi hermano, ¿cierto? Pero yo soy garante por ley de mis hijos, pero cuando son menores, ¿cierto? A ver, perdónenme el ejemplo que voy a poner, pero yo soy garante de mis hijos cuando están en mi casa. Pero cuando alguien se queda en mi casa con mis hijos, que es la nana, cuando yo trabajo, mi esposa trabaja, la nana es la garante. Y cuando los dejo en el nido, ¿quién es el garante? La directora, la profesora del nido. Entonces el garante va girando. Y el garante es el que tiene en ese momento el rol. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, a eso quiero que entiendas. El garante no es así, estático. El garante es dinámico. Y el garante es el que en ese momento asume ese rol. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tenía siempre a las amiguitas o a los amiguitos de mis hijos que mi esposa siempre bien linda les traía para que llevemos al cine a todos? ¿Cierto? Yo le decía a mi amor, ¿sabes que somos garantes en este momento de estas criaturas? Tenemos que cuidarnos hasta más que a nuestros hijos, ¿sí o no? Porque hemos asumido el rol, ¿cierto? O sea, que ahí habían unos niños que venían, pues, que eran mis sobrinos, que había que llevarlos enmarrocados. Porque, ¿cierto? Terrible. Claro, pero tú eres el garante, tú lo asumiste. Tú lo asumiste. O sea, tú eres su papá, no, pero tú asumiste ese rol. Es asunción voluntaria, nadie te mandó. ¿De acuerdo? Entonces tú asumiste el rol. Bueno, entonces, ¿qué les quería decir? Volviendo al tema de la causalidad. Cuando yo estaba en la universidad, este tema de la causalidad era la última Coca-Cola del desierto. Porque primero casi todos los delitos eran de resultado. No había muchos delitos de peligro en esos tiempos, ¿cierto? Casi todos los delitos eran de acción. No había muchos delitos de omisión. La omisión impropia se estaba discutiendo. Pero yo pregunto, en estas alturas del derecho penal, los delitos de resultado ya son los menos, porque casi todos los delitos son de peligro, primero. Y dos, se sanciona la tentativa casi con la misma pena que la consumación, ¿o no? Y yo pregunto, cuando hay tentativa, ¿qué se imputa? ¿El resultado o la infracción del deber, del rol? El incremento del riesgo permitido. ¿Qué se sanciona en tentativa? El incremento de riesgo no hay resultado. No hay resultado, ¿ves? Entonces, en tentativa y en delitos de peligro tampoco. Entonces, ¿qué les quiero decir? Este tema de la causalidad como que fue perdiendo peso en el tiempo. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué era lo importante en materia penal? ¿Cuál fue la causa? La causa. Y para establecer la causa, que es la relación entre la conducta y el resultado, eso es la causalidad, la relación entre la conducta y el resultado, para establecer eso, en de teorías. ¿Cierto? Las teorías de la equivalencia, que les acabo de explicar, todas las condiciones son equivalentes. Causa es causa. Hay condiciones varias para que un resultado se produzca. No hay una sola condición, son varias para que el resultado se produzca. Y todas las condiciones son equivalentes. Esa es la teoría de la equivalencia de condiciones. ¿Y cómo hace para identificar condiciones? Con supresión en mente. La que tú suprimes en mente, probable condición. Si hace desaparecer el resultado, es condición. Si el resultado se sigue produciendo, no es condición. La teoría de la equivalencia de condiciones es una teoría que en este momento, con el avance de la ciencia, es irrefutable. Es la única teoría científicamente correcta. La teoría de la equivalencia de condiciones es la única teoría en causalidad que no tiene ningún cuestionamiento científico, porque científicamente es impecable. ¿Y qué dice la teoría de la equivalencia de condiciones? Para que un resultado se produzca, se dan varias condiciones. Y esas condiciones son equivalentes. No hay condición más grande y condición más chiquita.
Todas las condiciones son, y todas valen por igual, equivalencia de condiciones. Todas las condiciones son equivalentes, ¿cierto? Ejemplo, intervención quirúrgica. ¿Cuántos intervienen en el quirófano? El anestesiólogo, el que hizo el riesgo quirúrgico, el instrumentalista, el cirujano, ¿cierto o no? Si tú suprimes en mente alguno de ellos, ¿el resultado se sigue produciendo o dejó de producirse? Pregunto, si no estuvo el instrumentalista que pasaba al instrumental, ¿el resultado se había producido? No, porque nadie lo operaba. Pues. Si no le habrían dormido al paciente, ¿el resultado se habría producido? Tampoco, porque el paciente tenía que estar dormido para que lo opere. Si no había riesgo quirúrgico, ¿se podía haber producido el resultado? No. ¿Por qué? Porque no se hubiera operado sin riesgo quirúrgico. Muy bien, vamos. Si no le habrían firmado la autorización para la operación. ¿Ven? Todas son condiciones. La teoría de equivalencia de condiciones, ¿qué dice? Todas valen lo mismo. Entonces, ¿para qué me sirve la teoría de equivalencia de condiciones? Para establecer las probables condiciones. Pero ¿por qué ese problema? Perdón, ¿por qué esa teoría de la equivalencia de condiciones es una teoría impecable científicamente? Es una teoría impecable dentro de las ciencias naturales, pero que no sirve al derecho. ¿Por qué? Porque me deja muchísimas condiciones. Pues tendría que meter presos a todos. ¿Cuál es el problema de la equivalencia de condiciones? La regresión al infinito. Si tu mamá no te habría parido, tú no habrías venido a matar. La mamá también es condición, ¿o no? También. ¿Cierto? Entonces llegamos a Adán y Eva. Tendría que ser culpable. Y llegamos a Adán y Eva. ¿Verdad? ¿O no? Ese es el gran problema con esto, de la teoría de equivalencia de condiciones. El problema es la regresión al infinito. Pero es una teoría impecable. ¿Cierto? Es una teoría impecable, pero científicamente sí, naturalísticamente también, con las ciencias naturales, con la física está perfecto, pero para el derecho no nos sirve. Como no nos servía para el derecho, empezamos a hacer teorías de la causalidad individualizadoras, o sea, que querían individualizar. O sea, decir, entre todas las condiciones, elegimos una. ¿Estamos? Elegimos una. Y esas teorías individualizadoras fueron pasando por la causa adecuada, la causa próxima, ¿cierto? ¿Cuál es la más importante? La próxima, la inmediatamente anterior al resultado. Esa es la que vale, teoría de la causa próxima. Teoría de la causa adecuada. No, esa es la que se adecua. No. Teoría de la causa sine qua non. Todas son. ¿Con cuál nos quedamos? Ya. Llegó, la teoría de la causa eficiente. Esta es. ¿Cuál? La que funciona siempre. Pero ¿cuál es el problema con estas teorías? Que siempre se equivocaron. El gran problema de la teoría de la equivalencia de condiciones es que tenía muchas causas, ¿sí o no? Y las teorías individualizadoras, ¿qué problemas tenían? Se quedaban con una que a veces no era. O sea, dejaban ir a la firme. Entonces, el tema era un pandemonio. En causalidad el tema era un pandemonio. Ni las teorías individualizadoras, ni las teorías de la equivalencia solucionaron el problema. ¿Qué tocó hacer? Crear una teoría que reguló todo lo que es causalidad de una manera hasta hoy día aceptada. ¿Cómo se llama esa teoría que reguló todo el tema de la causalidad? La teoría de la imputación objetiva. ¿Cierto? ¿Y qué dice la teoría de imputación objetiva? Entre la conducta y el resultado pueden haber muchísimas condiciones. Pero de esas condiciones, ¿cuál es la que me interesa? La que incrementa el riesgo permitido. ¿Cuál es la que me interesa? La que crea un riesgo no permitido. Además, no. Entonces, ¿qué es lo bonito de la teoría de la imputación objetiva? ¿Qué es lo lindo de la teoría de la imputación objetiva en causalidad? ¿Qué es lo lindo? Que es la primera teoría en la historia. Desde Lorentz, desde Roxin, desde los tiempos de los 60 se empieza a gestar la teoría de la imputación objetiva. ¿Y qué es lo lindo de la teoría de la imputación objetiva? Que es la única teoría que hasta hoy día ha resuelto todos los problemas en causalidad. ¿Por qué? Porque no se conforma con la causación natural. Sino ¿qué hace? Hace valoración jurídica. ¿Sobre la base de qué? Del incremento o la creación
de riesgos no permitidos. ¿Qué es lo que exige en imputación objetiva analizar? Entre las condiciones de resultado, ¿cuál incrementó o creó un riesgo no permitido? Y con esa me quedo. ¿Se entiende? Sí, doctor. Vamos. Sí, El paciente se murió en el quirófano. No debió morirse. La operación no era de alto riesgo. No debió morirse en el quirófano. La operación no era de alto riesgo. No debió morirse. Pero se murió. Entonces, en esa muerte, ¿quiénes intervinieron en el proceso causal? El que hizo el riesgo, el que internó, el que dio el consentimiento, el que trajo la anestesia, el que puso la anestesia, el que preparó para el paciente al quirófano, el que pasó el instrumental, el cirujano que cortó, la enfermera, que todos intervinieron. Entonces, ¿todos son causa o no? Con la teoría de la equivalencia de condiciones, sí. Todos son causa. Todos. Sí, entonces, ¿qué hacía en tiempos donde no había imputación objetiva? ¡Qué terrible! A todos los llevaba al penal. Todos entraban. Todos entraban al penal. Hasta el inocente. Sobre todo los inocentes. Sobre todo los inocentes. Pero con la teoría de la imputación objetiva, entre todos los que están en el proceso causal, ¿con cuál me quedo? Con el que incrementó el riesgo permitido. Incrementa el riesgo. Nada más, con ese me quedo. El que crea. O con el que lo crea. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a checar a ver cómo chambearon todos en el quirófano. A ver, la anestesia, ¿cómo estuvo? Ok, 100 sobre 100. Anestesista, a tu casa, chao. Instrumentalista, ¿cómo estaba el instrumental? Perfecto. Bien esterilizado. Por ahí no fue. Instrumentalista, chao. ¿Me entienden? ¿Sigo descartando o no? Sí. En eso miro. ¿Por qué se murió? Cirujano. ¿Cómo estuvo tu corte? Estoy aprendiendo, pues, maestro. ¿Qué pasó? Corté de más. Pero no fue tanto, fue un par de vísceras más. Pregunto, ¿dónde está el problema? En el cirujano. En el cirujano. Entonces, ¿quién queda? Cirujano. Cirujano. Porque entre todos, ¿quién incrementó el riesgo? El cirujano. El cirujano. Por eso es que hoy día todos los problemas de causalidad se resuelven con imputación objetiva. ¿Se entiende? ¿Y qué es imputación objetiva? ¿Podría preguntarle un caso específico? Sí, pero luego, porque si no salimos de la explicación que estamos dando. ¿Me entienden? Pero yo quiero que me entiendan la idea. ¿Se entiende o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, esa idea quiero que entiendan en causalidad. ¿Con quién me quedo? Con el que incrementa el riesgo permitido. Eso me resuelve la vida en estos tiempos en causalidad de conducta y resultado. Porque me voy a quedar con el que incrementó el riesgo permitido. Entonces, ¿cuál es la chamba del abogado hoy día? Verificar quién incrementó, quién creó el riesgo permitido o no. Sí, obligatorio. ¿Quién creó el riesgo no permitido? ¿O quién incrementó el permitido? Porque alguien tuvo que haber sido o no. ¿Sí? En el ejemplo que les puse, ¿quién fue? El cirujano. ¿Por qué? Porque cortó de más, incrementó el riesgo. Así es. ¿Y qué pasaría si yo tuve un caso de un chico que campeonó en ese tiempo en trampolín a la fama? Era el eterno campeón en trampolín a la fama. Se llamaba Reina y trabajaba en Tacna. ¿Saben qué ocurrió con este chico? Estaba yendo a hacer una presentación. El carro chocó y se fracturó las piernas. Como en ese tiempo operaban con anestesia total, lo llevaron en Tacna para que lo operen en el hospital. La pierna. Una operación que no era tan complicada, era una operación de pierna por fractura, ¿cierto? Y hace el anestesiólogo, le pone anestesia total. El anestesiólogo, ¿qué labor tiene que hacer durante toda la operación? ¿Largarse o estar siempre en la sala de operaciones? Tiene que estar en la sala de operaciones, puede dar un paro cardíaco. Claro, y tiene que estar mirando el monitor, ¿o no? Sí. El monitor para ver cómo van los signos vitales, siguiendo el seguimiento de toda la operación. Pero ¿qué ocurrió? En plena operación vino su enamorada. Ay. ¿Saben lo que hizo este anestesiólogo? Salió. Y estuvo con ella conversando afuera. Y cuando regresó, ¿saben cómo lo encontró a su paciente?
en paro. Lo encontró en paro cardíaco. Para un anestesiólogo que está entrenado en eso, en anestesia, sin problemas, sacar a alguien del paro es facilísimo y lo sacó en el siguiente segundo del paro. ¿Me entiende? Pero cuando lo sacó del paro ya su cerebro había estado sin oxigenar y había estado sin recibir sangre aproximadamente 2 minutos. ¿Saben qué significa eso? Sí, estado vegetal. Daño, existe un daño. Daño cerebral, ¿cierto o no? Sí. Daño cerebral. Pregunto, ¿quién responde por eso? ¿El cirujano que está operando la pierna? No, No, el el anestesiólogo. anestesiólogo, él incrementó el riesgo permitido. Exacto. Entonces, Y hay una esa es la omisión. maravilla de la imputación objetiva, que nos permite arreglar todo el problema de la causalidad y ponerme quién es. Y ahí sería una omisión, no una omisión. Ahí sería una conducta con omisión, ahí sería una conducta con omisión, ahí sería una omisión impropia. ¿De acuerdo? Te cuento algo y ahora sí te respondo, Pavel, lo que más o menos me decías al comienzo. Tú me decías más o menos al comienzo, Pavel, me decías que la infracción del deber son omisión impropia, ¿no? Y yo te decía, temas de infracción del deber, no interesa si es acción o si es omisión. No interesa si es propia o es impropia, eso es irrelevante. ¿Por qué? Al comienzo, Roxin, ¿qué decía de omisión impropia y de infracción del deber? Al comienzo, ¿qué decía Roxin? Decía, tiene que haber una omisión impropia. Roxin del 63, ¿no? Decía, tiene que haber una infracción a un deber general y un deber especial. El deber especial es administrativo, ¿cierto? ¿Y quién le mandó a la plana? Su discípulo, Schunemann. Y le dijo que no, por esto, que es irrelevante en infracción del deber si es acción o si es omisión, es irrelevante en infracción del deber si es infracción administrativa o infracción penal. La idea es que hay una infracción y él tiene el deber de garante porque es una conducta donde hay un deber especial y no lo... Schunemann lo planteó muy bien, ¿cierto? Y lo aterrizó a su maestro. ¿Saben qué cosa vi en Roxin? Por eso es que ese tipo es mi ídolo. La grandeza de Roxin. Hace 6 años, en una conferencia, en el homenaje que le hacen a Schunemann, Roxin dice, yo me equivoqué. Schunemann tenía razón. Yo planteé mal la teoría y él la corrigió. Yo pregunto, ¿hay que ser grande para admitir eso o no? Por supuesto. Claro, de hecho. Todos los verdaderos maestros lo hacen. Claro, ¿cierto? Imagínate si los maestros que hicieron nuestro código procesal penal admitieran todo lo que se equivocaron. Qué bueno fuera, ¿no? Utópico, utópico. Así es. Entonces, mira, la pregunta, por favor, te ruego, pásamela, si es una pregunta independiente, pásamela por WhatsApp, te la respondo directamente, ya no tengo tiempo. Es 10:15 y estoy fuera de hora y en mi casa no quiero tener más problemas por temas de permiso, ¿cierto? Yo trato de ser muy disciplinado en el permiso que me dan. Hay que obedecer al esposo. Qué buen esposo el doctor. El doctor manda en la casa, lo que tú digas, mi amor. Yo no soy saco largo, yo soy obediente, que es distinto. Eso. Felicitaciones, doctor. Así es, así es. Así debería ser todos. Así progresa el Perú, doctor. Así es, así es. Así es. Los domingos es mi día de obediencia. Muy bien. Buena ética profesional, doctora. Doctor, Gracias, doctor. Discúlpeme un momentito que le quite su tiempo. Bueno, para agradecerle, soy estudiante de Derecho, soy de la tierra de la amistad, de la capital de la amistad de Chiclayo. Muchísimas gracias por haberlo escuchado, su exposición, muy interesante, bastante, doctor, le agradezco bastante, he tomado bastante sus conocimientos que me van a servir mucho en ese estudio que estoy realizando. Muchas gracias, doctor. Los saludos del alumno José Palacios Montalbán de la ciudad de Chiclayo. Muchas gracias, doctor, y a todos los presentes, también doctores que han estado escuchando esta exposición del doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, doctor. Lo felicito. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos, porque, bueno, son momentos en que tenemos, miren, a mí me emociona mucho que un domingo tenga yo más de 200 personas reunidas. No es normal tener un domingo en la noche más de 200 personas reunidas, y eso a mí me llena de orgullo, me llena de felicidad. Yo, créanme que voy a esperar con ansias el siguiente domingo, Dios mediante, para estar con ustedes, ¿sí? Y continuar con estos temas. Que estén muy bien. Gracias.
Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches, doctor. doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Esperamos la Bien, próxima que estén muy semana. bien. Gracias a ustedes. Gracias, doctores. Siga haciendo caso, doctor. Buenas noches. Saludos, doctor. Gracias, Buenas gracias, noches a doctor. todos. Doctor, buenas noches. Gracias y buenas noches. Estimados participantes, antes que se retiren, quiero Buenas invitarles, noches, doctor. Gracias. quiero invitarles a un evento que se va a realizar este miércoles, 6 p.m., seminario especializado a propósito del caso John Kelvin, violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Los ponentes que van a tocar este tema es la doctora Mary Alonso, ella es abogada por la Universidad Nacional de Mayor San Marcos, magíster en justicia criminal por la Universidad Carlos III de Madrid, y también el psicólogo Víctor Ernesto, él es psicólogo clínico forense. Están invitados, vamos a enviarles también el link para que se inscriban a los grupos. Igual forma, si quieren certificarse es opcional. Sobre la clase de hoy día también es con certificación opcional los participantes que quieren certificarse. Y las inscripciones aún están abiertas hasta mañana mediodía. Luego de eso voy a llevar un informe al Colegio de Abogados de Ayacucho para que nos certifiquen, ¿no?, sobre el seminario especializado. Gracias, doctores. ¿Cuándo dijo, doctor? Disculpe. Este evento el miércoles 6 p.m. Vamos a estar publicando en las redes sociales, también en los grupos. Gracias. Ok, gracias. Gracias.